Pedro capítulo 1, verso 2. Primera de Pedro 1, 2. Dice así: elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Elegidos según la presciencia del Señor, presciencia de Dios, Padre en santificación, para obedecer. Elegidos según el anticipado conocimiento de Dios, elegidos antes de la fundación del mundo para obedecer. Fuimos elegidos para obedecer desde antes de la fundación del mundo. Eso significa ese texto. O sea que antes de que el mundo fuese formado, Dios nos tenía en cuenta y nos llamó para obedecer. Obedecer. Dice Filipenses capítulo 2, la mayoría lo estamos aprendiendo de memoria, algunos ya hace como 2 años que vine tratándolo de aprender. Filipenses capítulo 2, verso 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya en ustedes, en cada uno de nosotros, este sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice el verso 8, para saltear un poquitito: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues este sentir en ustedes, en cada uno de nosotros, el sentir de Cristo. Él fue obediente, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Para qué fue usted elegido? Para ser obediente. ¿Para qué fue elegido? Para ser obediente. Obediente. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para obedecer. Obedecer. Lo creó a Adán y lo creó para obedecer. El reino de los cielos fueron creados para obedecer a Dios. Todo fue creado para obedecer. Aún nosotros, con nuestra naturaleza misma, nos muestra que cuando damos luz a un hijo, lo criamos en obediencia. Y cuando nos desobedece, ¿cómo nos ponemos? Alguna vez vi un padre y dice: ¡ay, qué feliz que soy! ¡Qué desobediente que es mi hijo! ¿Alguna vez vio un padre eso? ¿Decir así? ¿Qué espera usted de su hijo? Que sea obediente. ¿Por qué espera eso? Porque la naturaleza misma nos enseña que Dios como Padre creó hijos para que le obedezcan. Nosotros, cuando tenemos hijos, lo mínimo que esperamos es que sean obedientes. Se demanda obediencia, se espera obediencia. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para que sea obediente. Cuando Dios lo creó al hombre, lo creó para que sea obediente. Dios lo creó para que obedezca. Fuimos elegidos para obedecer. ¿Para qué fue elegido? Para obedecer. Dios creó los ángeles para que obedezcan, pero un día un ángel, el principal de ellos, se rebeló, se enojó, dijo: yo no quiero obedecer más, porque obedecer significa que acepto a ese ser como superior a mí. Obedecer significa que obedecer a Dios significa que lo aceptamos a Él como ¿qué? Como Señor, como Rey. Le obedecemos. Y un día un ángel dijo: yo no quiero obedecer, yo quiero ser Dios. Y se rebeló y creó un nuevo reino. ¿El reino de qué?
de la desobediencia, de la rebelión. Creó un reino de la rebelión. Ahora, cuando Dios vio esto, dice la Biblia que encerró a sus ángeles en prisiones, a los ángeles rebeldes en prisiones de oscuridad. Serán rebeldes para siempre. Ahora, cuando Dios creó a sus hijos, nosotros, nos creó para ser ¿qué? Obediente. Pero Adán y Eva se plegaron a Satanás. Se hicieron y como consecuencia nosotros nacimos y en nosotros está la semilla de la rebelión. Somos desobedientes. Traemos en nosotros mismos la desobediencia. Somos rebeldes por naturaleza. ¿Cuántos creen que han sido rebeldes? ¿Cuántos todavía continúan? Unos cuantos, ¿no? Pero usted fue elegido por Dios para obedecer. Dios nos ha creado para obedecer. Por eso Dios ha establecido orden de autoridad. Todo tiene autoridades. Todo se mueve por autoridad. Hay autoridad en el hogar. ¿Quién es la autoridad en el hogar? Padre, la madre. ¿Quién es autoridad en el hogar? Padre y la madre. ¿Quién es el autoridad de la escuela? Director, los maestros, los profesores. ¿Quiénes son autoridad en el barrio, en el municipio? El intendente. ¿Quién más? Los concejales. ¿Quién es más? Gobernador ya de la provincia. Bueno, pero también la provincia tiene autoridad. La policía es autoridad. Los zorros grises son autoridad, sí, tienen autoridad. Los bomberos también tienen su autoridad. La iglesia también tiene autoridad. ¿O no? Sí, el pastor, los hermanos que están sirviendo al Señor, los líderes, tienen autoridad. Todo se mueve por autoridad. Ahora, el problema nuestro es que a nosotros nos cuesta reconocer la autoridad. Cuando usted lo sienta, ya viene la rebelión viene incorporada en la carne, en la sangre, ya viene incorporada en la naturaleza. Usted le dice a un niñito, sentate, y él dice, me paro. Come, no como. Portate bien, me porto mal. Viene incrustada en la naturaleza humana. La psicología moderna dice que tenemos que dejarlo que dé rienda suelta. Por eso encontramos cada vez que están con las riendas sueltas, no los puede detener más. Pero todo se rige bajo autoridad, porque lo que Dios espera es que el hombre sea obediente. Pero nosotros hemos sido desobedientes y hemos sido llamados a obedecer. Todo lo que estamos aquí hemos salido del reino de la rebelión y estamos en el reino de su Hijo. Hemos sido llamados para obedecer. Pero de repente descubrimos que no somos tan obedientes. Somos obedientes en algunas cosas. Somos obedientes en las cosas que nos convienen. A veces somos obedientes en aquellas cosas que nos gustan. Pero cuando viene la palabra del Señor y nos toca algún área que no nos gusta, ya no somos tan obedientes. Dios ha establecido un orden espiritual. Si usted desobedece esa autoridad, ese orden, usted está desobedeciendo a Dios. Y ahora vayamos a la parte espiritual, a la parte iglesia. No vamos a tocar hoy la parte del mundo. Todos tenemos que obedecer. Al profesor, al maestro, tenemos que obedecer a la policía, al intendente, tenemos que obedecer. Por eso es para que haya un orden. Pero dentro de la iglesia,
Dios ha dejado autoridad espiritual. Dice el libro de Hebreos, capítulo 13, rapidito leo, dice el verso 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Capítulo 13 de Hebreos, verso 17. Obedeced a vuestros pastores. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Ves que hay un orden de autoridad? Esto no fue creado por ninguna persona en particular, sino fue creado por Dios. Ahora, es cierto que cada pastor tiene su gusto, cada pastor tiene su forma, cada pastor tiene su manera particular de guiar los cultos o guiar los hermanos. Les soy sincero, yo no sé cómo hacen los otros pastores, tampoco sé cómo lo hago yo, pero lo que sí sé que enseño la palabra. Pero a mí no me interesa que usted no esté de acuerdo con mi forma particular de vestir, ni me preocupa también si usted no está de acuerdo del color de pintura que me gusta para pintar la casa, ni siquiera me preocupa que usted esté en desacuerdo conmigo por cosas seculares, cosas que no tienen nada que ver con la palabra. Pero sí me preocupa, como pastor, que cuando predicamos la palabra, usted se enoje. Me preocupa que cuando viene la palabra, usted cruja los dientes y dice, lo dijo por mí. Mire, a veces me causa gracia cuando dice, lo dijo por mí. Yo le pregunto, ¿sabe usted una cosa? Exactamente, lo digo por ustedes. Cuando predico lo digo por ustedes y no iría a predicar a otro lado, ¿o no? ¿A quién se lo estoy predicando? A ustedes. ¿Cuántos creen que lo que prediqué el día domingo fue para usted? Baje la mano. ¿Cuántos creen que cuando di una exhortación se lo dije a usted? Cuando usé un ejemplo muy parecido al suyo, se lo dije para usted. Se lo dije. Escúcheme. Lo que quiero hablar, se habrá dado cuenta, quiero hablar de la rebelión, o estoy hablando de la rebelión. Porque hay un espíritu inmundo de las tinieblas que trabaja en todo lugar. Hay un espíritu inmundo que socava los cimientos de las congregaciones, socava los cimientos de la iglesia, en todo lugar, que tiene que quedar al descubierto en nuestras vidas. Y es el espíritu de rebelión contra la palabra. Contra la palabra. Y el día domingo, cuando estábamos orando, y estaba la mayoría o media congregación charlando mientras estábamos orando, sentí que se estaba moviendo ese espíritu de rebelión. Rebelión a la palabra. Rebelión a la obediencia. Rebelión a la autoridad. Rebelión a Dios mismo. Es como que ya lo sabemos todo, porque fuimos llamados para obedecer. Fuimos llamados para sujetarnos. A veces damos nuestro consejo, y cuando damos nuestro consejo, lo hacemos con autoridad. Nosotros no mandamos,
no ordenamos, nosotros aconsejamos y guiamos. ¿Me está escuchando? Vuelvo a repetir, nosotros los pastores no mandamos, no ordenamos, nosotros aconsejamos y guiamos. ¿Está en usted aceptar el consejo o está en usted despreciarlo? ¿Está en usted sujetarse o está en usted no sujetarse? Si usted no se sujeta, posiblemente no digamos nada. Es cierto que la palabra domingo tras domingo viene dura y nos hiere. ¿A cuánto les hiere la palabra? ¿A cuánto les hiere? A ver, quiero ver al que no los hiere para usar un poquito más de fuerza en la palabra. ¿Les hiere la palabra? Mire lo que dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios, ¿cómo es? Y más, penetra hasta dónde? El alma. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Los tuétanos, llega hasta los tuétanos, coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pues la palabra de Dios penetra hasta los tuétanos. Si usted vino aquí para que le endulzara los oídos, usted se equivocó de congregación. Usted se equivocó. Porque la palabra de Dios lo tiene que herir. Me hiere a mí y lo hiere a usted. La palabra de Dios tiene que penetrar hasta los tuétanos, porque hasta los tuétanos ha sido contaminada con el pecado, ha sido contaminado con la rebelión, ha sido parte nuestro, hemos traído incrustado en nosotros el pecado y hemos sido rebeldes hasta lo más profundo de nuestro ser. Y la palabra de Dios tiene que penetrar. Que usted se rebele contra mí porque no le gusta cómo canto, y si yo canto usted sale corriendo, yo no me enojo. Porque un día cada vez que canto todos salen, no sé por qué se van de mi lado. Un día entré cantando a la pieza, me acuerdo en Realicó, y el gato se asustó y salió corriendo. Pegó un salto. Así que, si yo canto y usted dice no me gusta cómo canta, mire, no me afecta. Si usted dice, pero mire, hermano Carlos, no me gusta cómo habla, tampoco. Usa términos muy campechanos, estoy de acuerdo. Pero que cuando usted oye la palabra y dice, lo dijo para mí, otra vez me lo dijo a mí, yo sé que me lo dijo a mí, es rebelión. Porque nunca uso el púlpito para acusar a nadie. Si te ha herido, no es para que crujas los dientes y te levantes y te pongas a tratar de conversar y hablar con otro. Es para que te humilles ante la presencia de Dios. Oh, aleluya, hay rebelión dentro de mí. Hay rebelión dentro de mí. Hay rebelión. Y hermano, dice la palabra del Señor, Romanos 13:1. Dice así, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios, resisten. Y lo que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea que cualquiera que resiste a la autoridad, ¿a quién está resistiendo? Y aquel que resiste la palabra de Dios, ¿a quién está resistiendo? ¿A quién? ¿Sabe que antes me hacía mucho problema cuando hablaban de mí? Porque quería que yo fuera una persona impecable.
que nadie tuviera nada que decir, pero cuanto más trataba de que nadie tenía que decir, descubría que los hermanos descubrían más defectos. Y descubrí que yo soy hombre. Y descubrí que tengo defecto como cualquier hombre. Y cuando descubrí esto, no me defendí más. Pero cuando veo que hay hermanos que resisten la palabra, cuando veo hermanos que no obedecen la palabra, que resisten la palabra, que se enojan contra la palabra, tengo mucho temor. Cuando decimos vamos a orar al Señor, ¿a quién vamos a orar? Al Señor. Y hay hermanos que no se ponen a orar. Están diciendo, tú no eres el Señor, yo soy el Señor. ¿Me entiende? Cuando hay hermanos que oyen la palabra que dice tal o cual cosa, la palabra dice, pero dicen, sí, pero yo hago distinto. No, a mí no me gusta eso. No, a mí no me gusta porque esa predicación, esa palabra, ese texto fue muy duro. Está diciendo, tú no eres el Señor, yo soy Dios. Está ocupando el lugar de Dios, está ocupando el lugar de Señor. Un día al rey Saúl Dios lo mandó a pelear contra un pueblo llamado Amalek. Eso está escrito allí en 1 Samuel capítulo 15. Y Dios le dijo a Saúl, ve y destruye a Amalek, porque ha sido un pueblo pecador que se ha opuesto a la voluntad de Dios. Cuando yo los saqué de Egipto, ellos se pararon en el medio y no quisieron que ustedes fueran a la tierra prometida. Es un pueblo contumaz, es un pueblo rebelde. Yo les ordeno, Saúl te ordeno, ve y destruye a Amalek, destrúyelo. No quede nadie, porque todo está contaminado con el pecado. Capítulo 15, verso 18. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño a tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en una misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazle la guerra hasta que los acabes. Pero dice que Saúl fue a la batalla y peleó, los venció. Y luego vio lo más gordo de las ovejas, de las vacas, y dijo, esto es para mí, esto es para Dios, qué lindo. Y vio allí las mujeres y se quedó con lo mejor de las mujeres. Y vio al rey, se quedó con el rey, le perdonó la vida y vino. Y el profeta Samuel le dice, has destruido todo como Dios te dijo. Y él dijo, sí, destruía todo. ¿Qué es ese sonido, ese balido de oveja que escucho? Dice, lo que pasa que yo perdoné. Dice, aunque eras pequeño ante tus propios ojos, ¿de dónde sacaste que vos podías perdonar cuando Dios dijo destruye? En otras palabras, Saúl, te pusiste en el lugar de Dios. Cuando Dios te dice, no mientas, y tú te retuerces en el banco y dices, sí, pero lo mío es una mentira piadosa, Dios conoce, es rebelión contra Dios. Cuando tú estás en el banco y oyes la palabra del Señor que dice, amarás a tu prójimo, ¿qué lo voy a amar a ese? Es rebelión contra Dios. Cuando dice que tenemos que perdonar, tú dices, sí, el pastor porque no sabe. Rebelión. A veces estamos hablando, hermano, tenemos que perdonar y siempre nos falta alguno que sí, perdonar, porque a él no le hicieron esto, porque cuántas veces me lo han dicho, porque a usted no le han hecho esto, no. Perdonar. Pero se revela dentro, yo no lo puedo perdonar. Sí, a él le parece fácil, pero yo no. Rebelión, rebelión, rebelión contra Dios. Y la rebelión lleva a la murmuración. Los rebeldes murmuran.
Sí, porque vos viste creando contención, un ambiente tenso, la contienda, murmuración. Sí, hermano, ¿por qué hay que orar? Sí, él dice, como dijo un hermano, sí, usted porque es pastor, por eso. Pero la Biblia lo ordena a todos. Si usted lee la Biblia porque usted es pastor, pero el Señor le ordena a todos. El pastor es un hermano más de la congregación, que Dios le dio el llamado para guiar al resto de los hermanos a hacer lo que él hace. Verso 20 del capítulo 15 de 1 de Samuel. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agab, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. ¿Sabe lo que es anatema? Maldito. He tomado la primicia de lo que Dios maldijo, he tomado para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová, escuche, tanto en holocausto y víctima, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que ¿qué? Que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Escuche el verso 23. Porque como pecado de adivinación, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Hay algún adivino acá? ¿Hay algún brujo, algún adivino? Les pregunto, levante la mano si hay algún brujo, algún adivino. ¿No hay? Pero yo le digo, aquel que es rebelde, hay rebelión, es como un brujo, como un adivino. ¿Hay algún rebelde? Dios dice como brujería, como adivinación. ¿Y como qué? Dios nos ayude, hermano. Como adivinación es como qué, hermano, ¿me está escuchando? Como un brujo es un rebelde, como un adivino es alguien que se rebela contra la palabra. ¿Y qué más? Como ídolos e idolatría. ¿Hay algún idólatra acá? No. Dice como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Sabe lo que es la obstinación? Hermano, no te conviene hacer esto. ¿Qué no me va a convenir? Yo sé lo que hago, tengo experiencia. No te conviene. Sí, él porque es el pastor. No te conviene. Obstinado. ¿Sabe usted cuando una persona es obstinada, yo me salgo de su lado? Cuando le doy el consejo y no me oye, porque no me reconoce a mí como autoridad, entonces yo no tengo derecho sobre ella. Le digo, oí el consejo. Porque yo sé lo que hago. ¿Está bien? No voy a insistir, porque no me está rechazando a mí, está rechazando a Dios. ¿Me está escuchando? Está rechazando a Dios. Y yo no insisto. Yo soy tan hombre como usted. Pero la diferencia que hay entre usted y yo es que Dios me dijo: Carlos, vos vas a ser pastor. ¿Yo voy a guiar a los hermanos? Sí, vos vas a guiar a los hermanos. Pero yo soy igual que ellos, siempre vas a ser igual a ellos. Pero yo te doy la gracia de guiarlo a cumplir mis propósitos. ¿Está bien, Señor? No soy más, pero hay un llamado. ¿Me explico? No soy más, pero hay un llamado.
Y por causa del llamado de Dios, por causa del llamado, cuando usted desprecia la palabra de Dios que es dada por este siervo, usted está desobedeciendo a Dios. Usted está desobedeciendo a Dios. No porque yo sea algo, sino porque Dios ha puesto un llamado. ¿Me explico? Entonces, dice la Biblia, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Le damos consejo a alguien, mirá, no lo hagas, no te conviene, te aconsejamos que pidas perdón, tenés que ir a pedir perdón. No, yo a ese no le pido. La Biblia dice que vos tenés que pedirle perdón. No le pido perdón. Ajá, no le pides, está bien. No pidas perdón, pero en este momento dejas de ser parte de la iglesia. Traemos 2 testigos, este hermano no quiere pedir perdón. Lo decimos a la iglesia, no quiere pedir perdón. ¿Sabe por qué? Porque Dios dio autoridad. Y a las autoridades hay que sujetarse. ¿Me está escuchando? Si usted nunca tuvo temor a la autoridad, quiero decirle, usted todavía no ha conocido a Cristo. Porque cuando alguien conoce a Cristo, uno tiene temor a la autoridad de Dios. ¿Me entiende? Y le digo una cosa. Satanás muchas veces nos ha usado por causa de nuestra rebelión. Algunos sirven a Dios con un espíritu rebelde. En otras palabras, sirven a Dios con su boca, pero con sus hechos están sirviendo a Satanás. Fíjese un hijo. El padre le dice, la madre le dice, tenés que tender la cama a su hija. Tenés que arreglar tu cosa. Dice, no, porque yo tengo que servir a Dios. Y sale a servir a Dios y puede predicar la palabra, su hijo puede predicar, pero no tendió la cama. Está sirviendo a Dios con un espíritu de rebelión. En otras palabras, lo que está haciendo no sirve de nada porque está siendo rebelde a la autoridad de ellos, sus padres. Cuando alguien dice, yo voy a servir a Dios, pero no estoy de acuerdo con el pastor porque el pastor hace lo que quieras, pero hay un espíritu rebelde en vos. ¿Me está escuchando? Cuando usted viene en el coche y viene al culto porque se le hace tarde, yo soy siervo de Dios, y se le pone un semáforo en rojo y dice, yo soy siervo de Dios, tengo que llegar temprano al culto, y pasa el semáforo en rojo porque tiene que llegar temprano al culto. Usted está sirviendo a Dios con un espíritu de rebelión. ¿Me entiende? Hermanos, Dios te ha llamado para obedecer. Para obedecer. ¿Cuántas veces hemos hablado del diezmo? Otra vez del diezmo. Como si fuera una cosa mía. Como si fuera una cosa mía. Acá está escrito. No des tu diezmo. No des si no quieres. Guárdatelo. Dios no necesita tu dinero. Porque Él dijo, mía es la plata, mío es el oro. Pero lo que te está manejando es un espíritu de rebelión. Dios quiere glorificar su nombre en su iglesia. Ananías y Zafira era un matrimonio precioso. Y fueron un día a la iglesia y dijeron, todos los hermanos están dando ofrenda, están vendiendo sus propiedades, trayendo a los pies de los apóstoles.
Vamos a hacer algo nosotros también, le dijo. ¿Qué te parece, Ananías? ¿Cómo no, Zafira? Dijeron. Y allí se juntaron los dos y dijeron, vamos a vender esta casa de campo que tenemos, la vendemos, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a quedar bien delante de la iglesia, vamos a decir que vendimos, traemos todo. Entonces la gente nos aplaude, bien, pero aparte nos vamos a quedar con la mitad. Quedamos con la mitad. Y si te dicen a vos, Ananías, te dicen a vos, vendiste en tanto, vos y le decís, lo vendí en tanto, lo vendimos, de todos modos a nadie le importa, nadie sabe, Dios conoce. Vendieron la propiedad en tanto y fueron a los apóstoles y dijeron, acá está acá está. ¡Ay, qué bien, gracias a Dios! Que vendieron. Sí, porque acá traemos todo, porque nosotros somos de dadivosos, somos tan tremendos, somos tan amorosos, nosotros trajimos todo. ¿Todo? ¿Por qué no se quedaron con eso? Nadie les pidió nada, pero por cuanto dijeron todo, dimos, y mintieron, porque no trajeron todo, la mitad se lo guardaron, no me mintieron a mí, dice el apóstol Pedro. Mintieron al Espíritu Santo. No me mintieron a mí. Y vino el juicio de Dios y los mató. Hermano, usted puede mentirme a mí. No pierde mucho. Como persona o como individuo, nací en una familia muy pobre. Nunca tuve nada. Nunca aspiré a nada. Pero el Dios del cielo me llamó. Y acá estoy. Si usted me pasa por encima a mí, ¿cuál es el problema? Si no soy nada. Nunca me he jactado. Y Dios me guarde de jactarme. Porque sé de dónde me sacó el Señor. He sido un piojo resucitado. Y no porque ahora soy un resucitado, sigo siendo el piojo resucitado. Pero Dios me llamó. Dios me llamó. Dios me llamó. Tengo el alto honor de que Dios pusiera sus ojos en mí. Tengo el privilegio de haber sido llamado para servir al Rey. Aleluya. Si usted me desecha, no pierde nada. Pero si usted desecha la palabra de Dios que está en mí, si usted desecha el consejo de pastor que está en mí, usted está desechando al que me llamó. ¿Me está oyendo? ¿Me está oyendo? Y hermanos, si hemos de ser usados por Dios, tanto usted como yo, si hemos de ser usados por el Señor, debemos limpiar nuestro corazón de toda rebelión. De toda rebelión. Si usted se enoja de mí por mi lenguaje, enójese y yo le doy la razón y le voy a pedir perdón. Si yo le he ofendido como hombre, le he ofendido a usted, perdóneme, me voy a arrepentir 1000 veces, me voy a arrepentir y pedirle perdón. Pero si usted se enoja con lo que predico, se está enojando con Dios mismo. Le digo más. Solo tengo temor cada vez que llega el domingo, Señor, que tengo que hablar a la congregación, porque tengo temor de hablar lo que a mí se me da la gana. Toda la semana lo dedico a estudiar la Biblia, pero busco porque tengo temor de hablar por mi propia cuenta. Si usted desecha la palabra, si usted desecha los términos, yo le digo, hermano, bien hace, porque soy un campechano. Pero si usted desecha la palabra, está desechando a Dios mismo. ¿Me está escuchando? Y yo le digo una cosa, hermano. Si Dios va a usarnos,
Si Dios va a seguir sanando enfermos, si Dios va a seguir libertando vidas, si el Señor va a seguir obrando, va a ser con una iglesia libre de toda rebelión. Amén. Una iglesia libre de toda rebelión, porque el Señor nos ha llamado a obedecer. A obedecer. ¿Hay este sentir que hubo en Cristo Jesús en usted? ¿Ser obediente? ¿Ser obediente? ¿Cuántos de ustedes entienden que había rebelión en usted y que necesita ser obediente? ¿Cuántos de ustedes? Hermanos, hay algunos libros que yo le aconsejo para que usted estudie en su hogar. Autoridad Espiritual de Watchman Nee. Si no lo tiene en librería, encárguelo. Hay un libro que, si usted quiere, le vamos a sacar fotocopia porque no hay en existencia ni aquí ni donde lo imprimen en Estados Unidos. Se llama El perfil de 3 monarcas. Si usted tiene interés, encárgueselo a Ariel para que usted tenga, para que usted medite y tenga un encuentro con la autoridad de Dios. ¿Me entiende? Porque queremos ser libres de toda rebelión. Un espíritu que no es de Dios. Todo está bien, no hay nada que acusar. No podemos decir, hermano, porque está oculto dentro, en las entrañas, en los huesos. Pero en esta mañana el Señor lo saque a luz. Confiéselo delante del Señor hasta que seamos obedientes hasta la muerte. Y muerte de cruz, como lo fue nuestro Maestro. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor. Amén. Y repita conmigo esta palabra, esta oración. Padre, he oído tu palabra. Hay rebelión en mí. Soy rebelde a tu palabra. Señor, cuando tu palabra viene, me hiere, penetra hasta lo profundo de mi ser, discierne mis pensamientos, las intenciones del corazón. Y muchas veces digo, el pastor lo dice por mí, porque la palabra me discierne, la palabra, Señor, me descubre, y quedo como descubierto delante de los demás. Señor, en esta mañana recibo tu palabra, descubro a la luz de ella que hay rebelión, hay rebelión. Tu palabra dice, como pecado de adivinación es la rebelión. Y yo he sido como un adivino. Señor, he sido como un idólatra. Porque tu palabra dice, como ídolos e idolatría es la obstinación. He sido caprichoso, he sido obstinado, me han aconsejado, he leído tu palabra, pero yo me encapriché, salí con la mía, fui un obstinado, Señor, he sido peor que un idólatra, Señor. Señor, días atrás, multitudes peregrinaron hacia Luján y algunos de nosotros los criticamos. Sin haber peregrinado, nosotros hemos sido más idólatras que ellos, porque hemos sido obstinados, Señor. Te pedimos perdón, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor. Perdón por nuestra rebelión. Perdón por nuestra obstinación.
perdón, Señor. Traemos en la sangre, en nuestros genes han venido la rebeldía, la rebelión, la obstinación, y hemos hecho querer valer nuestras opiniones carnales por sobre la palabra de Dios. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos. En el nombre de Jesús. Yo voy a orar por ustedes y por mí, pero sin antes de mencionar a María, la hermana de Moisés. Un día Moisés se casó con una mujer de color, una mujer cusita, y María, que era profeta de Dios, y Aarón, que era el sacerdote, murmuraron contra Moisés porque se había casado con una mujer de color. Y Dios le dijo a María y a Aarón: si yo levantare profeta, yo voy a hablar como a mí se me dé la gana hablarle. Le voy a hablar por imágenes, le voy a hablar por palabras, le voy a hablar. Pero a mi siervo Moisés, yo voy a hablar cara a cara con él. Cuando vos murmuraste contra tu hermano, porque eran hermanos carnales, murmuraste contra tu hermano, murmuraste contra mí. No lo despreciaste a él, me despreciaste a mí. Por tanto, vas a quedar leprosa. Dice que Aarón, el hermano, comenzó a pedirle: Dios, ten misericordia. Y Dios dijo: voy a tener misericordia. Pero si el Padre le escupiera en el rostro de ella, ella se avergonzaría. Pues ahora que se avergüence, durante 7 días vivirá leprosa fuera del campamento. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que muchas de nuestras enfermedades las hemos cargado porque hemos sido rebeldes. Pero limpiémonos de toda rebelión. Ya lo hemos hecho y experimentemos la sanidad de Dios. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nos hemos puesto delante de tu presencia, Señor, y hemos reconocido nuestra rebelión. Hemos reconocido, Señor, nuestra obstinación, porque hemos pecado contra tu autoridad, Señor. Padre, perdónanos. En el nombre de Jesús. Amén.